Amén. Y bien, como ustedes saben, el día de hoy vamos a seguir con el libro de Efesios 5, del 21 al 33. Pero antes vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y que Él sea el que nos dirija, hermanos. Amado Padre, Señor, cuántas gracias te damos nuevamente por esta oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de que tenemos una iglesia donde venirte a alabar y glorificar, Señor. Te doy gracias por los hermanos que acudieron muy puntualmente a tu llamado, Señor, a pesar de las inclemencias del tiempo. Tú pusiste, Señor, en sus corazones el venirte a alabar y glorificar, Señor, a darte la honra y la gloria a ti, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú en este tiempo, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para que el mensaje que el día de hoy tú nos has mandado, Señor, lo podamos entender, lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, Señor. Te ruego, Padre, que me satures de tu Espíritu Santo para que sea palabra tuya y no mía, que toda palabra que salga de mi boca sea venida de ti, Señor. Damos gracias por todo lo que nos das y ponemos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a leer, como lo hemos venido haciendo, los versículos del 21 al 33. Y dice así: someteos los unos a los otros. Esto es un pasaje, un versículo que lo aplicamos en matrimonios y a veces nos hace difícil, ¿no? Dice someteos, es una palabra así medio dura, media difícil a veces de aplicar en nuestras vidas, ¿no? Y más cuando hablamos con las hermanas, dice, híjole, es complicado, ¿no? Pero dice así, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí podemos ver en estos pasajes la relación que Cristo tiene con su iglesia y la relación que tenemos como marido y mujer. Aquí vemos un paralelismo dentro de estos versículos, ¿no? Pero vamos a ver uno por uno y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta su palabra. Dice así el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Como les comentaba, el simple hecho de someteos, la palabra someteos literalmente significa estar debajo de un rango. Es una palabra militar. Habla de la forma en la cual un ejército está organizado por niveles de rangos. Tiene generales, coroneles, comandantes, capitanes, sargentos y cabos. Hay niveles de rango y tienen la obligación de respetar a aquel que tiene un rango mayor.
Sabemos que como persona, un cabo puede ser inteligente, más talentoso y una mejor persona que el general, pero él está abajo del rango del general. Él no está sometido al general tanto por su persona, sino por, sino por lo que él está sometido al general es por ser general. Y la idea de sumisión no tiene nada que ver con alguien que sea más inteligente o mejor o más talentoso. Tiene que ver con el orden designado por Dios. La misma escritura nos dice, ¿no?, que toda autoridad ha sido puesta por Dios. En acción práctica, someterse los unos a los otros implica el seguir todos en una sola línea. La idea de ser un equipo, ¿no? Los que nos tocó hacer el servicio militar, sabemos que a veces no estábamos de acuerdo con el comandante o el que estaba a cargo del batallón, pero teníamos que hacerlo porque estábamos bajo su autoridad. Y es lo que nos está aquí diciendo Pablo, que nos debemos de someter. Pero algo muy, muy importante, en el temor de Dios. Quizá tú puedas decir, ¿por qué me he de someter a mi esposo? Aquí está la clave, en el temor de Dios. Pablo describe cuál debe de ser nuestro propio motivo para someternos los unos a los otros. Nos debemos de someter a los demás sin vernos de una manera individualista, pero en una unidad, como en una compañía o en un batallón. ¿Por quién? Por respeto a Dios Padre y por respeto a Cristo Jesús. El motivo de someternos es por respeto a Jesús. Si respetamos a Jesús, si creemos en Jesús, entonces debemos de someternos unos a otros. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús. Pablo utiliza esta palabra de temor, pero es un temor, es un respeto que va compatible con amor, es respeto con amor. Y cuando entendemos esto, es un temor ¿de qué? De no decepcionar a quién, a Jesús. Es un temor de no entristecerlo. Eso es totalmente compatible con el amor. Cuando en verdad respetamos a alguien y estás interesado, tratas de agradar a él o a ella y tienes miedo de no decepcionarlo, ¿verdad? Entonces, cuando digo someteos, me tengo que someter por amor a Dios. Si yo no me estoy sometiendo, puedo tener graves problemas con el Señor o estoy en graves problemas porque no soy temeroso de Dios. Y esto lo vemos desde el inicio de la Escritura, desde Génesis 3:16, dice así: a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Suena fuerte, suena duro para algunas personas que siempre, algunas hermanas que siempre han tenido el matriarcado, ¿no? Que vienen de un matriarcado muy fuerte y cuando se casan con una persona cristiana o ellas están en la Escritura, empiezan a entender y dicen, híjole, es difícil, ¿por qué me he de someter? Ahorita vamos a ver por qué. Por amor, aquí dice, en el temor a Dios, por amor. Debemos de ser temerosas. Cuando tú le tienes temor a alguien es amor, ¿no? No es un amor. Ahorita vamos a ver cómo es el amor de Dios que se entregó a su iglesia, ¿no? Pero es un amor que debemos de tenerlo y debemos de tener en cuenta, yo me someto a mi marido, unos a otros en el temor de Dios. Ponía yo el caso del general y lo podemos ver en el trabajo. A lo mejor tú tienes un jefe que no tiene la misma capacidad que tú tienes de intelecto, la misma sagacidad, pero recuerda que ha sido puesta por Dios y debemos de respetarlo. ¿Qué pasaría si a tu jefe no le respetas, no? Yo te aseguro que te dice, te me vas, ¿no? Dios no te va a decir te me vas, pero
Vas a ser desagradable ante los ojos de Dios si la mujer no se somete al marido. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Las casadas están sujetas significa que reconocen que tienen una autoridad legítima, que hay una autoridad legítima sobre ti. Como casada debes de entender, hay alguien que tiene una autoridad legítima sobre mí como mujer. Significa, mujer, que tú reconoces que hay un orden, que hay una autoridad, pero que también eres parte de esa unidad, eres parte del equipo. Dentro del matrimonio debemos de entender que somos un equipo. Y en un equipo de fútbol, en un equipo de béisbol, siempre hay un líder, siempre hay una cabeza. Igualmente en el matrimonio. La cabeza es el esposo. Pero el esposo también debe de estar sujeto ¿a quién? A Dios. Y muchas veces no lo entendemos, ¿no? O no queremos entenderlo. Porque cuando venimos a la iglesia sabemos que hay un orden. Pero debemos de asumirlo. Cuando nos sometemos a Dios, reconocemos la autoridad de Dios y actuamos de acuerdo a ello. Cuando nos sometemos a la policía, reconocemos la autoridad de la policía y actuamos de acuerdo a ello. Cuando nos sometemos a nuestros jefes, reconocemos la autoridad del jefe y actuamos de acuerdo a ello. El someternos, hermanas y hermanos, no quiere decir que somos inferiores, ¿eh? No quiere decir que somos inferiores. Es algo muy importante que debe de tener en cuenta el esposo y la esposa cristiana. Mi esposa no es inferior a mí. Recuerda que para Dios todos estamos a un mismo nivel. Y a lo mejor tú tienes un doctorado, un posgrado. Eso a Dios no le importa. Estamos a un mismo nivel. Recuerda que dice la Escritura que somos un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo, somos a un mismo nivel. Tu mujer no está abajo de ti, ni tú, mujer, estás arriba de tu marido. Simplemente hay un orden que Dios ha establecido. Y dentro del matrimonio, el esposo es la cabeza. Y sabemos que hay una misión para el matrimonio cristiano. Y esa misión es la de obedecer y glorificar a Dios. Cuando tu esposa eres obediente a tu esposo, a tu marido, estás glorificando a Dios. A lo mejor no te habías dado cuenta, pero nosotros glorificamos a Dios con nuestras acciones, con nuestros actos. Entonces, cuando tú estás actuando bien, le das la gloria a Dios, lo das a conocer. Cuando tu mujer te sometes a tu marido, le estás dando la gloria ¿a quién? A nuestro Padre, a Jesucristo. No te estás colocando abajo de tu marido, debes de tener en cuenta que hay una misión y que Dios tiene para nuestro matrimonio una misión. Dice, a sus propios maridos como al Señor. Cuando una esposa no obedece esta palabra, el que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ella no queda corta como esposa, ¿eh? Ella está quedando corta como seguidora de Jesús. Ella se está mostrando en rebeldía. Híjole, qué cuidado debemos de tener, ¿verdad? Entonces esperemos que mis hermanitas estén entendiendo que yo no quiero ser rebelde, ¿no? Yo quiero estar bien con mi padre. Y eso no tiene que ver nada con la inteligencia del marido, sus dones o su capacidad. Tiene que ver con darle la honra al Señor. Sabemos que la mujer también tiene un don. Dios le ha dado ciertos dones a la mujer. Y dice la Escritura que la mujer sabia edifica su casa. La mujer es sabia también, pero está bajo un rango. Hay una cabeza, hay una autoridad. Y eso lo tiene que saber.
Como marido, como esposos, nos equivocamos muchas veces y nos vamos a seguir equivocando. Yo me he equivocado muchas veces. Mi esposa me ha dicho, híjole, es que las cosas no son así. Pero a veces es necesario que nos equivoquemos para ir aprendiendo. Y eso es lo que el marido también debe de entender. Bueno, ya la regué, para la próxima lo hago mejor. Esto no tiene que ver nada con la capacidad de tu esposo. Tú puedes ser más sagaz, más inteligente, más chispa, pero estás bajo una autoridad y debemos de someternos. Debemos de hacerlo así. Te puedes cuestionar, ¿mi marido está haciendo lo correcto? Pero a veces, date cuenta, mujer de Dios, no es tu marido, tú estás haciendo lo correcto, te estás sometiendo a él. Si tu marido se equivoca, ora por él. Tú estás haciendo lo correcto al someterte a él. Dice el versículo 23 al 24, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Híjole, sigue sonando fuerte, ¿no? Me debo de sujetar a mi marido en todo. Y vemos que el mandato que vimos en Efesios 5:22 que dice, sujetas al marido como al Señor, es difícil. Dios sabe esto. Así que Él incluye las razones para su mandamiento. Él quiere que entendamos el principio que está detrás de este mandamiento y que entendamos que Dios no está haciendo simplemente reglas. Dios tiene un propósito. Y aquí vamos a ver la primera razón para una esposa cristiana que se sujeta a su marido. Y lo vemos en Efesios 5:22, como al Señor. Esto significa que el motivo para sujeción debe de ser por obediencia y respeto a Jesús. Porque el marido es cabeza de la mujer. Aquí Pablo está declarando una segunda razón por la sujeción de la casada. Es porque el marido es la cabeza de la mujer. En un sentido pleno, cabeza tiene la idea de la jefatura y autoridad. Significa tener la responsabilidad para dirigir y también la responsabilidad de rendir cuentas. El esposo también tiene esa responsabilidad. Sí, la esposa se sujeta al marido, pero la responsabilidad que tiene también el marido es dirigir a su esposa, dirigir su matrimonio. Y la responsabilidad es grande para los hermanos, porque cuando estemos ante la presencia del Señor, el Señor me va a pedir cuentas de lo que yo hice con mi esposa, de lo que yo hice con mis hijos. Fíjate qué importante es eso también como esposos, ¿no? Como maridos. No creas, hermana de Dios, que solamente tú tienes responsabilidades. Los esposos también tenemos una gran responsabilidad ante nuestro Señor Jesucristo. Ante nuestro Señor Jesucristo y ante ti, mujer de Dios. Yo como esposo debo de proveerte en todo, porque la misma Escritura lo dice, ¿no? El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, el marido debe de proveer, debe de estar atento a lo que necesita el equipo. Pues estamos hablando que son un equipo. Entonces, como cabeza de equipo, yo tengo que saber qué es lo que necesita mi esposa, cómo debo de tratar al equipo. Si ustedes han jugado fútbol o en alguna situación del tipo de deporte, el capitán del equipo es el que va, vamos, échenle ganas y vamos, ¿no? El que está animando. De igual manera el esposo, esa es la misión que el esposo cristiano tiene para la mujer de Cristo, el estarla animando, el estarla cuidando, el estarla sustentando. No nada más la mujer tiene la obligación de someterse. Si te das cuenta, también hay un paralelismo en que lo que tiene que hacer la mujer y lo que tiene que hacer el varón de Dios.
Entonces, hermana, no pienses que solamente tú dices, híjole, qué difícil es someterme a este panzón. Ah, está cierto. A este gordito, ¿no? No, a este pachoncito, no. También los varones, de veras, el varón de Dios debe de tener mucho cuidado en estar pensando qué es lo que tenemos que hacer. Dice la Escritura, como Cristo es cabeza de la iglesia, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aquí Pablo presenta una tercera razón para la sujeción de la esposa cristiana hacia su marido. Ella debe de someterse debido a la relación de marido y mujer, que es un modelo de la unión entre Jesús y la iglesia. Aquí se empieza ya a ver el paralelismo que hay entre Jesús y la iglesia, entre la mujer y el marido. Cristo ama a su iglesia. ¿Cristo te ama, hermano, hermana? Amén. De la misma manera, los esposos debemos de amar a nuestras esposas. ¿Dios te cuida? De la misma manera yo tengo que cuidar a mi esposa. Dice la Escritura que Dios sustenta su creación. Tú que has confesado con tu boca que eres su creación, ¿te sustenta? Amén. De la misma manera yo, varón, tengo que sustentar a mi esposa. Este punto es muy claro y simple. Tenemos un modelo para la relación entre la relación de matrimonio, la relación entre Jesús y su iglesia. En esta relación es la relación de liderazgo. Quizá las esposas puedan decir, pues hermano, pues está bien lo que usted está comentando, pero ¿qué cree? Yo no quiero tener una cabeza, yo no quiero tener un líder. Mi esposo no sabe ser líder. Pues sí, hermana, pues, pero ¿qué hacemos? Dele la oportunidad, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado muchas oportunidades? Hemos caído y Dios nos levanta y te dice, órale Arturo, va, otra oportunidad. Y el esposo falla, otra oportunidad, amor. Es tu líder, es tu cabeza. En el equipo cuando sale, sacan al capitán, el equipo dice, vamos equipo, seguimos, ¿no? ¿Sí o no, Rafa? Vamos equipo, vamos a echarle ganas. Es por liderazgo, es por conjunto. Volvemos a lo mismo, aquí no hay quién es más o quién es menos. Es nada más porque debemos de tener una guía dentro del matrimonio. Debemos de tener esa relación con Cristo como varones. Y si tú dices, no estoy de acuerdo, hermano, no me gusta, ¿qué crees? Estás en contra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres de esas personas que dices, no me gusta, no estoy de acuerdo, para mí no va, cuidado porque puedes estar en rebeldía. Y aquí en 1 de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué te cito esto? Porque a veces te dejas ir por lo que te dice el mundo, ¿no? Y cuando tienes problemas y la esposa va a contarle el chisme a la vecina, ¿qué es lo que va a decir la vecina que no conoce de Cristo? No le hagas caso, déjalo, no te sometas a él no tiene autoridad sobre ti. Y en tu servicio empiezas a decir, híjole, ¿será verdad? Cuidado, nosotros que conocemos de Cristo sabemos que eso no es lo correcto. Dice también la Escritura, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno, ¿no? A veces puedes pensar, no le hagas caso, déjalo, eso no funciona. ¿Cómo crees que él va a ser tu líder? Míralo, si tú eres más chispa que él, ¿no? O nuestras mamás, ¿no? Pero ¿cómo te dejas mangonear por aquel que ni sabe? Tu hija tienes que seguir adelante, ¿no? Es lo que traen las nuevas generaciones, que la mujer quiere estar arriba del marido o estar en la misma posición. Y como ya ganan
lo mismo, o a veces la mujer gana más. Dices, no, yo aquí mando. No, cuidado, no debemos de confundirnos dentro del matrimonio. Sabemos quién es el líder. Esos matrimonios nuevos, ¿no? Que a veces vamos por mitades, tú pagas la renta y yo pago el gas. ¡Ey! Dios nos está diciendo que yo soy el sustentador. Yo, varón, tengo que hacerme cargo de todo. Si llegamos a un acuerdo, bueno, es otra cosa, pero como cabeza del matrimonio, del liderazgo, yo soy el que llevo la batuta. Yo soy ahora sí como dicen por ahí, el papas fritas, ¿no? Dice, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Podemos entender cómo el marido es cabeza de la mujer y de la misma manera Cristo es cabeza de la iglesia. Nos dice su cuerpo. La imagen del cuerpo muestra qué tan esencial es la sujeción de la esposa cristiana. La esposa no debe de actuar antes que el esposo. Las enseñanzas nos indican que el varón es la cabeza, el cual finalmente controla todo. Así que ella no actúa de una manera independiente de él y ella no actúa antes que él. Sabemos que todos somos una cabeza en Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te quiero decir? Ve tu cuerpo. Primero piensas la acción y después la haces. Quiero agarrar esto, el mouse. Lo pensé y la acción, ¿no? Entonces, el marido es la cabeza. Él va a dar la orden y la mujer, ¿qué tiene que hacer? Tienen que actuar. Esto no puede actuar antes si yo, no lo puedo levantar, mi brazo no lo puede levantar si yo en mi cerebro no doy la señal de que lo levante. En el matrimonio es lo mismo. Tienes que obedecer lo que dice la cabeza. Mi cabeza, mi cerebro le está diciendo a mi brazo, levántala, lo levanto. Si la orden no llega, yo no lo levanto. Entonces, la mujer debe de actuar conforme al marido. La mujer no debe de actuar antes. A veces la mujer es muy impetuosa y dice, no, yo lo voy a hacer primero. Tranquilo, vamos a ver qué dice tu esposo, ¿no? Voy a ver a mi mamá y le piden permiso al marido y ¿quién se van? ¿Sí o no? Y se meten en una bronca, ¿no? No, cuidado, oye, vamos a hacer las cosas como son. Todo lleva un orden, ¿no? Ya ve por acá, ¿estás oyendo? Resumiendo esto, hermanos, la enseñanza, ¿qué nos indica? Que el liderazgo finalmente es del marido, pero la acción debe de estar coordinada. Ese es el significado de esta imagen, acción coordinada. Pero el liderazgo, ¿de quién? De la cabeza. Y como les comentaba, no se sugiere un sentido de inferioridad. Nadie es diferente, simplemente él tiene un puesto arriba de ti. Dios se lo ha dado. Y la misma escritura lo dice, ¿no? Aquí es parte de la obediencia a Jesús, cuando dice como al Señor, yo debo de ser obediente. Y eso también es apropiado en el orden de la creación. El marido es cabeza de la mujer. Y si nos vamos desde Génesis, ¿quién fue primero? El hombre, ¿verdad? Y vemos que el mismo Jesús en Lucas nos dice que el mismo Jesús se sometió a quién? A sus padres. El mismo Jesús, siendo Jesús, fue sumiso a las órdenes de su padre. Esto lo vemos en Lucas 2:51. Mismo Jesús fue obediente. Romanos 13:1 nos dice, todos deben de someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Romanos 13:5 nos dice, por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como deber de obediencia. Primera de Pedro 2:13 nos dice, por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto,
Y en Hebreos 13:17 nos dice, los cristianos deben de someterse a los líderes de la iglesia, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Y Colosenses 3:18 nos dice, esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en quién, en el Señor. Más adelante dice, a sus maridos en todo. Pablo dice que las esposas deben de estar sujetas a su marido en qué, en todo, en todo. Pero también debemos de entender que hay excepciones, ¿no? ¿Y cuáles pudieran ser esas excepciones? Vamos a hablar de un tema de fraude, ¿no? Que el esposo te dijera, oye esposa, ¿qué crees que pues no hay dinero, ¿no? Vamos a Coppel, que nos dan un préstamo, no sé quién preste, alguna financiera que preste, ¿no? Al fin ya nos vamos a cambiar. Tú quedas de aval, que te den los 50,000 pesos, pero nos vamos a cambiar y nos vamos. Y ya lo hicimos. Cuidado. Eso no es lo más correcto. Ahí tú también como seguidora de Cristo, conocedora de Cristo, sabemos que eso va en contra de la voluntad de Dios. Eso no lo debemos de hacer. Otra de las cosas también que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? Cuando el marido es físicamente abusivo, ¿no? Y pone en peligro la seguridad del esposo y de los hijos. La mujer no tiene por qué sujetarse a la violencia del marido, hermanos. Cuidado, Porque no porque te lleves este mensaje, te puedes equivocar, esposo de Dios, varón de Dios, y digas, híjole, pues el hermano dijo, no, cuidado. La esposa también debe de decir, oye, esto no dice la escritura, Y sabemos que lo que no está escrito contravenga a los designios de Dios, eso no es lo correcto. Cuidado. También debemos de tener mucho cuidado ahí, hijas de Dios, Algo que contravenga a la palabra de Dios, ustedes pueden decir, aquí yo no me someto. Ustedes no tienen por qué estar aguantando golpes, de estar poniendo en riesgo su vida, hermanos, hermanas. Eso es algo muy importante también. Y vamos a ver el sencillo mandamiento, aquí me perdí. Maridos, amad a vuestras mujeres. Híjole. Algunos dijeron, híjole. Aunque se les pide a las casadas el someterse a sus maridos, esto no es pretexto para los maridos actuar como tiranos sobre sus esposas, ¿verdad? Los cristianos no deberían de actuar como si estas cosas no importaran en una relación de matrimonio, pero el verdadero punto de Pablo es dirigirse a un tipo de amor sublime, el amor ágape. El amor ágape describe un tipo de amor diferente. Es un tipo de amor que tiene que ver más con decisión del corazón espontáneo. Es más un asunto de la mente que del corazón, porque elige amar al que no se merece. Es un amor, el amor ágape es un amor que se da por su propia cuenta, sin demandar o esperar algo a cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a los que no son amables o pocos agradables. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. El amor ágape ama y da porque quiere, hermano. No demanda o espera un pago por el amor dado. Da porque ama, no ama para poder recibir. Y de esa manera debemos de amar a nuestras esposas, porque de esa manera Cristo amó a su iglesia, con ese amor ágape. Recuerda que la iglesia somos nosotros. Yo soy iglesia. Y la iglesia es uno mismo, no vais a pensar que la iglesia somos todos en conjunto. Tú mismo eres la iglesia.
Aunque tú te encuentres solo, tú eres la iglesia. Dios nos amó a todos y cada uno con ese amor ágape, que dio su vida en esa cruz por nosotros. Es ese amor que no tiene condición, es ese amor que se da espontáneo. De esa manera es como yo debo de amar a mi esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí nos dice, como Cristo amó a la iglesia. La actitud de Jesús hacia la iglesia es el ejemplo para el amor del marido a su mujer. Esto muestra que el matrimonio sin amor no agrada a Dios, no cumple su propósito. Este es un amor que se da a los inmerecedores. Yo no merecía ni merezco que Dios me ame, pero me ama con ese amor ágape. Es ese amor que se da primero. Es un amor que no puede ser rechazado, pero que aún así ama. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no deberíamos sentir que Dios nos ama, pero Dios nos ama. Como Cristo amó a la iglesia, podríamos decir que Pablo está enseñando aquí dos cosas a la vez. Él enseña sobre la relación entre el marido y mujer, y le enseña sobre la relación entre Cristo y su iglesia. Cada una, hermanos, ilustra principios importantes una sobre otra. Demuestra que Jesús ama a su iglesia con ese amor especial. Jesús ama el mundo y Él murió por el mundo. De igual manera, el marido debe de morir por su esposa, debe de tener un amor general por ella. Él debe de tener un amor especial para con su esposa. Tú puedes amar a tus hijos, debes amar a tus hijos, debes amar a tus padres, pero para tu esposa debe de ser ese amor especial, ese amor que Dios tuvo por su iglesia, ese amor sacrificial. Ese amor es el que nosotros debemos de entregar a nuestras esposas. Ese amor sin condición, ese amor sin estar esperando algo a cambio. Y se entregó a sí mismo por ella. La acción de Jesús hacia la iglesia es un ejemplo, y esto nos ayuda a definir de qué se trata el amor. Es un amor de sacrificio propio. Mi amor, no te preocupes, yo me sacrifico por ti. Yo me como ese medio kilo de carnitas tan sabrosas, mi amor, ¿no? Yo hay que echar el chascarrillo para no aburrirlos, ¿no? Para que no se duerman. Pero de esa manera debe de ser el amor hacia nuestras esposas, un amor sacrificial. Nos dice, ¿cómo debe de amar el marido a su mujer? Pues como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y esto qué implica? Esto lo podemos ver, hermanos, en Filipenses 2, del 5 al 8. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces aquí los maridos ahorita, los hermanos me van a decir, oye hermano, pero entonces a ver, ¿qué estás diciendo? Ya no me concuerdan mucho las cosas, ¿no? Me estás diciendo que yo era la cabeza del hogar. Efectivamente, hermano, tú eres la cabeza de tu hogar. Hermano, pero yo pensé que mi esposa se debía de sujetar a mí. Exactamente, se debe de sujetar a ti.
Entonces, ¿por qué debo yo de humillarme y poner mi vida por ella? Y solamente hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque tú eres el líder. Tú eres el líder. Por eso. Y aquí vamos a poner un ejemplo de cómo piensa un líder mundano y cómo piensa un hijo de Cristo. Fíjate muy bien sobre el liderazgo. Un liderazgo mundano, ¿eh? A lo mejor yo esperaría que no estemos en este liderazgo mundano. Un liderazgo mundano piensa de la siguiente manera: yo soy tu cabeza, así que tú recibes órdenes de mí y debes hacer lo que yo quiera. Ese es un liderazgo mundano. Yo esperaría que los que estemos aquí no pensemos así, que no tengamos esa idea de liderazgo. Un liderazgo piadoso, un liderazgo conocedor de la palabra, debe de pensar de esta manera: yo soy tu cabeza, así que debo de cuidarte y de servirte. ¿Te fijas cuál es el contraste? Yo soy la cabeza, así que debo de cuidarte y de servirte. Ahora vamos a ver una sujeción mundana. Está bien feo, pero bueno. Una sujeción mundana. Debes sujetarte a mí, así que aquí están las cosas que quiero que hagas por mí. Y ahí empiezan a hacer un chorro de cosas, ¿no? Esa es una sujeción mundana. Una sujeción piadosa, una sujeción que conoce la palabra de Dios, debe de ser de esta manera. Debes de sujetarte a mí, así que yo soy responsable delante de Dios por ti, debo cuidarte y servirte. Eso es lo que debe de pensar una persona que conoce de Cristo. Esa es una sujeción piadosa. El varón de Cristo así es como debe de pensar. Sujétate a mí porque yo soy responsable de ti delante de Dios y yo debo de cuidarte y de servirte. El esposo también sirve. Lo vimos en Filipenses, porque Dios siendo hombre se humilló a sí mismo. Y a veces nos enojamos porque la esposa te dice: oye, mi amor, échame la mano con los trastes, ¿no? Ah, ¿yo por qué? ¿No? Recuerda que hablamos primeramente de un equipo, ¿no? Somos un equipo, dentro del matrimonio somos un equipo. La misma escritura lo dice, y esta ecuación es muy difícil a veces de comprender, porque ahora ya no serán dos, ahora ya es uno. Híjole, ahí te das cuenta, es el equipo. Sí, yo soy el varón, yo soy la cabeza, te debes de someter a mí, pero yo soy la cabeza del equipo. Todos vamos bajo una misión, ¿sí? Todos vamos bajo esa misión para santificarla. Es obvio que un marido no puede limpiar espiritualmente a su esposa de la misma manera que Jesús limpia a su iglesia, pero un marido puede tomar un interés activo y cuidadoso para la esposa en lo espiritual. Como sacerdote del hogar, él le ayudará a mantenerse limpia delante del Señor por medio de la palabra. Así que el esposo también tiene la obligación de limpiar a su esposa. ¿Por qué? Por medio de la palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí, varones? Somos muy pocos. Y también, como dice el hermano Martín, es triste ver pocos varones. Pero ¿cuántos varones de los que estamos aquí alimentamos y limpiamos a nuestras esposas con la palabra de Dios? Cristo nos limpia con la palabra. Y nosotros limpiamos como servidores de Dios, como pastores de nuestro hogar. Limpiamos a nuestra esposa con la palabra de Dios. La santificamos con la palabra de Dios. A nuestros hijos los estamos limpiando, los estamos santificando. ¿Qué tan importante es como padres hacer esto dentro del matrimonio? Santifico a mi esposa. Eso es lo que Dios quiere, que santifiquemos a nuestra esposa, a nuestros hijos.
con nuestro ejemplo, leyendo la Escritura, teniendo estudios con nuestros hijos, con nuestras esposas. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a leer la Biblia con nuestras esposas, a manera de estarla santificando? Si no lo estamos haciendo, híjole, estamos haciendo algo mal. Pero es momento de recapacitar y decir, bueno, eso es lo que hoy aprendí, me lo llevo de tarea y lo empiezas a hacer. Empezamos a santificarla. Dice Efesios 5:27 que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. La idea no es que la esposa esté en este estado antes del día de la boda, sino el día de la boda. Eso es lo que quiere decir con la frase iglesia gloriosa. Nosotros debemos de estar en un estado glorioso todos los días. La misma Escritura dice que no sabemos cuándo vendrá el día o cuándo será el día en que el Señor venga por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir. Debemos de estar limpios y estar limpiando a mi esposa y yo estar limpio todos los días, porque no sabemos si ahorita el Señor venga y nos llame ante su presencia. Y entonces, ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo estás? ¿Has santificado a tu esposa? ¿Has santificado a tus hijos? Es importante que la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté limpio, estemos limpios todos los días. No nada más cuando vayamos a tomar la Santa Cena, que se nos exhorta una semana antes. Ponte a cuentas con el Señor. Señor, perdóname, límpiame. Todos los días. No sabemos cuándo el Señor venga, cuándo nos llame a su presencia. En Efesios 1:4 nos dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por amor. Santos y sin defecto. Sí saben lo que significa santo, lo que quiere decir santos, ¿no? Santo, recuerda que es apartado. Dios nos ha apartado para que a Él le demos la honra y la gloria. Entonces yo debo de estar santo, limpio, sin mancha, sin arruga. Así es como quiere Cristo a su iglesia. Así quiere Cristo que andemos todos los días. Porque el día se acerca en que el Señor venga. Debemos de estar muy atentos y estar santificados. Versículo 28 y 29. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pablo dio razones para que las esposas cristianas se sujetaran a su marido. Al dirigirse a los maridos cristianos, también dio varias razones para amar a sus esposas. Y lo acabamos de ver en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Nosotros debemos de amar a nuestras mujeres porque la relación entre marido y esposa tiene un patrón. Y esta es la relación de Jesús y su iglesia. Como Cristo amó a su iglesia, así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como Cristo amó a su iglesia. Dios nos ama de una manera espectacular, ya lo vimos, con ese amor ágape, con ese amor que no espera nada. El marido cristiano también debe de amar a su mujer de esta manera, porque son una sola carne, de la misma manera que Jesús es uno con su iglesia. Nosotros somos uno en Cristo y yo debo de ser uno con mi esposa. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y debes de pensar, ¿y por qué debo de amar a mi mujer? Pues porque son un solo cuerpo. Un hombre ama a su mujer como a su cuerpo. Eso es lo que él está diciendo. Un hombre de Cristo debe de amar a su mujer como a su cuerpo, como parte de sí mismo, como Eva era parte de Adán.
tomando de su costado, ¿te acuerdan? La costilla, ¿no? Así el esposo es para ella. Y de esa manera vemos que el esposo y la esposa no deberían de despegarse porque son una misma persona. Ya lo vimos en Génesis, ¿no? Y el mismo Génesis nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y a veces cuando nos enojamos, pues, hijo, te das la espalda a la cama y no quieres hablar con tu esposo o tu esposa, ¿no? Prefiero estar solo. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso el esposo y la esposa no deben de despegarse, deben de estar unidos. Y no unidos quiero decir que vayan a todos, ¿no? Ah, es que no fui a trabajar porque fui con mi esposa al mercado, ¿no? O no fui a hacer mis cosas, es que no de esa manera, ¿no? Debe estar en todo, en lo espiritual, en tomar decisiones. Veamos la forma de liderazgo que el esposo debe de tener. De esa forma deben de ir unidos, ¿no? No jalando uno para otro, para la izquierda y otro para la derecha, no. Deben de ir en unión. ¿En unión a quién? Hacia la estatura. Recuerda que nuestra vista, hermano, debe de ser hacia arriba, hacia arriba, hacia Cristo, donde las cosas no se pudren, donde las cosas son eternas. Ahí es donde debe de estar nuestra mirada, debe de ser una misma mirada hacia arriba. En Mateo 19:6 nos dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Somos unos, ¿no? Ahora sí, como dice la canción, tú y yo somos uno mismo. Esa parte tiene razón, porque ya son unos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dicho de una manera sencilla, cuando yo amo a mi esposa, ¿quién sale beneficiado? Yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a tener mi comida a mis 3 tiempos, voy a tener mi ropa limpia. Es un ejemplo. Pero también cuando la mujer ama a su marido, ¿qué beneficios tiene, hermano? Te va a consentir, te va a llevar al cine, te va... No, es que es en serio. Si yo amo a mi marido, si yo me amo a mi esposa. Si mi esposa me ama, todos tenemos beneficios. Aquí es un bien común. No lo vemos por separado. Suena gracioso, pero es que es así. Cuando yo trato bien a mi esposa, ¿qué me va a dar? Una comidita bien caliente, ¿no? Mi ropa y todo, nos va a traer a la línea. Si tú amas a tu esposa, lo mismo. Mi esposa me va a tratar bien, mi esposo me va a tratar bien. Son uno mismo. Yo no puedo aborrecer a mi cuerpo. A ver, pégale a tu cuerpo. ¿Quién de ustedes está medio, dice mi hermano Martín, medio luria si empieza a pegarle a su cuerpo? A ver, pégalo, pégale. No sé, hazte algo a tu cuerpo. ¿Verdad que no? De esa manera en que yo cuido mi cuerpo, debo de cuidar a mi esposa. Y la esposa debe de cuidar a su marido. Cuando yo me descuido a mi esposa, ¿no? Y esto también lo vemos, un descuido en el carro, ¿no? Nos queremos un carro, híjole, si hay un ruido raro, no, tengo que llevarlo al mecánico porque me puede dejar tirado, ¿no? O la esposa en la licuadora, ¿no? Ahora que yo estoy en casa, pues de repente oigo chillar la licuadora diferente. ¡Ey, cuidado porque no estás poniendo bien el vaso de la licuadora y eso va a afectar el vástago, ¿no? Y entonces, pues al afectarse ello ya se afectó tu economía y se afecta todo. Pareciera cosas triviales, ¿no? Pero son cosas muy, muy específicas y en verdad cosas muy día a día que nos pasan, ¿no? Por eso es que yo debo de cuidar a mi esposa, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cualquier hombre consciente cuidará su propia carne, aunque sea solo en el sentido de alimentarlo y arroparlo, ¿eh? Cualquier hombre consciente. Si tú eres consciente, yo te aseguro que no sales ahorita con la lluvia sin taparte, ¿verdad? Siempre te pones algo para cubrirte. Cualquier hombre consciente es lo que hace.
Un hombre consciente, un hombre conocedor de Dios, es lo menos que puede hacer por su esposa, cuidarla y arroparla. Es lo menos que puede hacer. Si somos conscientes, entonces sustentaremos y cuidaremos a nuestras esposas porque ellas son parte de nosotros. Como también Cristo a la iglesia. El principio de la unidad también es dominante entre la relación y Jesús y su pueblo. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay unidad de vida. Compartimos la misma vida de resurrección vital, la cual reside en el mismo Jesús. Hay unidad de servicio. Somos privilegiados de ser compañeros de nuestro Señor Jesucristo. Somos sus amigos. Nos tiene gran estima. Hay una unidad de sentimiento. Jesús siente una simpatía singular por nosotros y sentimos una simpatía única por Él. ¿No sientes que Dios te ama? ¿Verdad? Ahí está esa unión también, en el amor. Versículo 30 al 32, hermanos. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Híjole, aquí también está medio difícil, ¿no? Y es algo que también cuesta mucho trabajo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Y aquí vemos que Pablo nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí está medio complicado, ¿no? Para las mujeres. Aquí habla de un desapego y habla de una adherencia, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre. Una asociación pasada, dejará, ya dejé, y a veces qué trabajo nos cuesta dejar a nuestros padres, ¿no? Cuando te casas, híjole. Una separación, pero también habla de una adherencia. Y se unirá a su esposo, una sola carne. Entonces me desapego y me uno a mi esposo. Y me uno a mi esposo. Y aquí Pablo nos quiere que sepamos de la misma relación de Cristo y su iglesia. Es esa misma relación que debe de haber entre mi esposa y mi esposo. Esa es la relación que quiere Cristo con su iglesia. Debe de ser más que una relación superficial, debe de ser una relación de amor. Adán estaba incompleto sin Eva, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías ahorita si tu esposo falleciera? Te sentirías incompleto, ¿no? Te sientes incompleta. Cristo nos habla que seamos un solo cuerpo, que seamos un solo sentir. Y en Romanos 12:5 nos dice, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un solo cuerpo. De un solo cuerpo. Entonces yo con Cristo soy un solo cuerpo. Mi esposa y yo somos un solo cuerpo. Dice el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo en verdad pensó en dos cosas a la vez. Él enseña sobre el matrimonio, pero también enseña sobre el patrón de Dios para el matrimonio, la relación entre Jesús y su pueblo. Nos dice, ame a su mujer como a sí mismo. Pablo de nuevo pone un énfasis en la unidad que el esposo debe reconocer
y debe dejar que moldee su forma de pensar y sus acciones. Y la mujer, Pablo está llamando a la esposa a que dé una atención especial en el matrimonio. Este podría ser el punto en donde muchas casadas, híjole, pudieran decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, no? Porque así lo dice la Escritura. Cada una de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El mensaje de Pablo en este pasaje es reducir a dos principios que deben de gobernar nuestra forma de pensar y nuestras acciones como personas casadas. ¿Y estas cuáles son? Yo como marido debo entender que tú y yo, así que, sí, como canción, ¿verdad? Como el marido debe de entender que el esposo y la mujer son una sola unidad. La esposa debe de entender que ella tiene una cabeza. El esposo debe de saber que la mujer son dos en uno. Y la esposa debe de entender que tiene una cabeza a la cual tiene que someterse. Y cuando el marido piensa así y la esposa piensa de esta manera, vamos a tener un matrimonio agradable a Dios. ¿Sí? Yo debo de pensar que yo con mi mujer soy uno mismo y mi esposa debe de entender que ella tiene un líder. Hay un liderazgo dentro del matrimonio. La misma relación que tiene Jesús con su iglesia es ese amor que yo debo de tener hacia mi mujer. Es ese amor que yo debo de tener hacia mi esposa, hacia mi esposo. Ese amor que Cristo tiene a su iglesia, que es un amor ágape, es un amor incondicional. Ese es el amor que yo debo de tener hacia mi esposa, es el amor que debe de tener la esposa hacia el esposo. ¿Sí, hermanos? Bueno, vamos a orar. Amado Padre, Señor, cuántas gracias te damos en esta tarde, Señor, por esta enseñanza que me permitiste darle a mis hermanos, Señor. Te rogamos que como varones de Cristo, varones seguidores tuyos, sepamos cuál es, en qué parte tú me has puesto, Señor, que soy cabeza y que debo de sustentar, debo de amar, debo de cuidar a mi esposa, Señor. Y que las hermanas en Cristo, Señor, que también deban de someterse, Señor, en amor a ti, en obediencia a ti, Señor. Sabemos que muchas veces hemos fallado, pero tú nos has perdonado, Señor. Sabemos de ese gran amor que tú tienes por nosotros y que ese amor se renueva todos los días, Señor. Es el mismo amor que nosotros como varones debemos de tener hacia nuestras esposas. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos darás. Ponemos este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos.